Joaquín Vicent, ¿se ha trabajado ya absolutamente en todo lo que es la obra de la lírica asturiana o queda algo todavía por recopilar? Bueno, yo creo que por recopilar siempre quedan cosas, ¿no? Pero se ha hecho mucho y se puede hacer mucho más, indudablemente, y yo creo que se seguirá haciendo. Hay un tema de interés por parte de los amigos de la lírica asturiana y de la música también de Asturias, y son dos obras musicales, dos zarzuelas, Xuanón y El gaitero de Gijón, que no han visto la luz como disco. Había un proyecto de hacerlo y concretamente Joaquín estaba metido por el medio. ¿Se va a convertir en realidad eso o se ha quedado así? Bueno, se ha paralizado un poquitín, pero, ¿qué decir? Un poquitín, no, totalmente, se ha paralizado, pero yo tengo esperanzas de que esto al final se lleve a cabo, porque es una pena que las dos únicas zarzuelas que tenemos en Asturias, no, digo mal, creo que hay alguna más. La Pícara Molinera. Sí, la Pícara Molinera, pero esa está grabada ya. Hay otra zarzuela también que del maestro Torner, y no sé si hay alguna más, pero vamos, en cualquier caso estas son las dos que seguramente más conoce el gran público, y es una pena que no estén grabadas, ¿no? Y yo creo que con el tiempo, y espero que sea a corto plazo, se graben, ¿eh? De momento yo estoy en otro proyecto y digamos que he dejado un poquitín esto. ¿Se puede saber en qué consiste? Es un disco también y está más está en el campo de la música moderna, ¿eh? Va a ser una especie de simbiosis entre un cantante lírico y una instrumentación moderna. Estamos atravesando indudablemente un gran momento de demostración y de defensa del folclore asturiano. ¿Qué opina Joaquín sobre la clásica tonada asturiana? Hombre, yo fundamentalmente soy un cantante de tonada asturiana, quiero decir, ahí empecé, ¿no? Yo creo que este es un buen momento y aprovecho la ocasión para felicitarte a ti y a toda la gente que trabaja contigo, en el sentido de que creo que estáis haciendo una labor muy importante, y también a las instituciones, Caja de Ahorros, Radio Nacional. Creo que estáis haciendo una labor importante, como digo, con la música asturiana, no solamente dando posibilidad de que canten y de que se haga un escenario a gente que de otra manera lo tendría muy difícil, sino también la posibilidad de que gente también que no tiene acceso a oír a esos cantantes lo oiga a través de la radio, ¿no? Como arenines del mar, del campo flores. Tienes unos cuellos negros y unas pestañas y una lengua parlera con que me engañes. Tengo de ir a Covadonga con la miona venía en septiembre y en septiembre tengo llevar ya la Virgen y un ramín de palma verde y colgado del ramín tengo prender una flor que
pica el pascianí.